¿Cómo funciona todo eso? ¿Cómo se hacen estos preparativos? Y realmente para aquellos que no son católicos, ¿qué significa esta exposición del cuerpo del Papa Francisco a los feligreses? Muy buenos días. Yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo creo que una cosa que creo que todos tenemos que entender es que para un creyente por lo menos, el Papa, además de ser la cabeza de la iglesia, es también una figura para todo el mundo y además pensamos que el Papa ahora goza de la presencia de Dios y vamos a rezar por él. Y entonces son todos días que todo el mundo quiere despedirse de él. Y entonces son unos días para que todos podamos pasar a rezar por él. Por eso es un funeral más bien largo, ¿no es cierto? Y el sábado habrá una misa por él y será el entierro del Papa. Claro, y esto tiene además una Después hay que carga entender que el simbólica muy Papa... importante, ¿no? ¿Perdón? Esto tiene Te una escuché muy bajito, perdón. carga, una carga con un ritual y un simbolismo muy importante, especialmente en el momento en que veamos el funeral, con partes específicas que traen, que muestran algo importante de lo que es la fe católica, ¿verdad? Totalmente, porque vamos a ver, estamos viendo, vamos a ver, por ejemplo, que buena parte de los cardenales, si no la mayoría de ellos, van a haber llegado a Roma ya, van a estar rezando por él, toda la Iglesia Universal. Yo pienso que hay que ser conscientes de que el Papa tiene como una doble función, ¿no? Es por un lado el obispo de Roma, pero es a la vez, y a medida que han ido pasando siglos, cada vez más marcadamente la cabeza de iglesia en todo el mundo. Y entonces van a estar ahí rezando por él, además de personalidades de todo el mundo que, como ustedes ya han comentado, van a estar ahí presentes, van a estar presentes miembros de la iglesia de todo el mundo rezando por él. Entonces, esto tiene un enorme simbolismo de reconocimiento al Papa de su tarea hecha como pastor de la Iglesia Universal, no solamente Iglesia de Roma, digamos. Entonces, además en este caso el Papa Francisco quiso ser enterrado en la Iglesia de Santa María la Mayor. Efectivamente tiene una enorme carga de simbolismo y de, bueno, de simbolismo y de realidad para los creyentes, digamos, ¿no? Estamos todos rezando por quien fue durante tantos años el que nos fue cuidando y guiando en el camino hacia Dios, ¿no? Usted dijo algo muy importante y tal vez esto se pierde en medio de la conversación de los que se pierde para los que no son católicos. El pastor de la Iglesia Universal y la idea es, y precisamente ese es, digamos, lo que representa Francisco y la razón por la que tantas denominaciones y tantas diferentes religiones veneran y admiran realmente la figura del sumo pontífice y muy especialmente la de Francisco que ha sido tan digamos, puntual en buscar precisamente una relación interreligiosa. Eh, ¿Qué tanto realmente la gente fuera del catolicismo, fuera del cristianismo, entiende el peso de lo que era o lo que es un sumo pontífice y mucho más lo que representó Francisco con esta nueva misión de acercarse a otras religiones? Y a ver, yo pienso que Francisco y los últimos papas, no solamente Francisco, en la iglesia se ha reflejado mucho, me parece a mí, esta conciencia de la función del Papa como pastor de la Iglesia Universal y como referente también moral para todo el mundo. Ujú. Inclusive si uno piensa en la futura elección del futuro Papa, ujú, yo pensaba, ¿no? Lo van a elegir los cardenales. Uno ve el colegio de cardenales actual, es un colegio de cardenales formado por cardenales de todo el mundo. Ujú. Hasta hace no tantas décadas los cardenales eran muchos más europeos y muchos menos del resto del mundo. Y uno ve ahora a los cardenales y está mucho más representado todo el mundo en la elección de los cardenales. Y tanto Juan Pablo II como Benedicto, el pontificado de Juan Pablo II fue muy largo, ¿no? Entonces si uno agarra a Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, agarra muchas décadas en las que el mundo ha cambiado muchísimo en todo lo que es comunicación, ¿no? Entonces, y Francisco ha agarrado en ese sentido una enorme transformación del mundo. Y todos ellos, y Francisco más todavía por esto que digo, de lo que le ha tocado vivir a él
y también por lo como lo veía en su pontificado, ha hecho efectivamente que lo que vos decías, ¿no? Que muchas otras confesiones cristianas y otras muchas religiones veían en él también un referente para todo el mundo, no solamente para el mundo cristiano. Y eso lo vemos ahora en las manifestaciones, no solamente de respeto, yo diría incluso en manifestaciones de cariño para con Francisco a la hora de despedirse de él. Quería compartir ya para terminar, padre, junto con usted, varios puntos importantes. Usted hablaba de la diversidad de los cardenales y tenemos entendido que de los 135 cardenales que se van a reunir en estos días, que está ya comenzando a llegar al Vaticano, 108 los nombró Francisco. Es decir, el 80% de los cardenales en este momento son nombrados por Francisco. Y esto, pues, pudiera significar, por ejemplo, una continuidad de las cosas que trató de hacer Francisco. Se le quedaron cortas, él quería ser un poco más amplio y mucho más profundo en algunas de estas reformas, pero esa es más o menos la tendencia. Fue visionario, lo suficientemente visionario Francisco como para mirar que la iglesia tiene que buscar más diversidad para poder llegar a más personas y evitar que siga, pues, muchos católicos saliendo de la religión y buscando otras avenidas. A ver, yo lo que pienso es que ha habido, Francisco, en el fondo, una cierta continuidad en el sentido de que em, con, con, con las mejoras tecnológicas del mundo, porque esto es un proceso más largo, me parece a mí, que Francisco lo ha acelerado un poco también. Si uno agarra los años de Francisco, uno puede pensar en inteligencia artificial, puede pensar en Internet que ya existía con Juan Pablo II, pero que se ha acelerado muchísimo. Uno piensa en WhatsApp, o sea, uno piensa cómo ha aumentado la comunicación en el mundo en las últimas décadas y en las últimas muchísimo. Es razonable que el obispo de Roma, que a la vez es la cabeza de Iglesia Universal, dé mucho más lugar a la participación, no solo en la elección, porque acordate que los cardenales no solamente eligen al Papa, sino que colaboran con el Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. Entonces es muy razonable que si uno mira la composición del colegio cardenalicio de hace 50 años, 30 años, 20 años y 10 años, haya ido cambiando. O sea, había una enorme cantidad de cardenales italianos, españoles, europeos, y ahora la proporción se ha ido cambiando mucho porque la comunicación ha cambiado mucho y entonces es muy razonable que haya muchas más participación de todo el mundo, no solamente en la Claro, elección del Papa, sino después en todo lo que es el acompañamiento del Papa en el claro, gobierno de la Iglesia Universal, para que el Papa pueda escuchar también mucho más qué pasa en Asia, qué pasa en África, qué pasa en América, qué pasa en Oceanía, y cómo ven las cosas. Pues claro, no hay que olvidarse que los cardenales no son solo unas personas que se reúnen con el Papa a la hora de elegir al Papa, sino que lo van acompañando y ayudando en el gobierno de la Iglesia, ¿no? Entonces Francisco me parece que sí claro. claramente entendió que existiendo la posibilidad real de que lo acompañen, tenía que rodearse cada vez más de cardenales de todo el mundo. Claro, por supuesto. Y además, pues las sociedades cambian, como bien anotó usted, y la iglesia es muy grande, es realmente es una entidad absolutamente complicada de manejar, pero por lo mismo tiene que Ujú. buscar un poco de flexibilidad para los nuevos tiempos. Gracias, padre Luis Caballero, capellán de la Universidad Austral, además con doctorado en Derecho Canónico. Como siempre, estos días van a ser bastante movidos, con mucha actividad, y vamos a necesitar obviamente de su perspectiva y su conocimiento. Muchas gracias, padre. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y con ustedes tenemos más aquí en Café Serene. Siga con nosotros.